Carlos Pauner y Javier Pérez saldrán el 30 de agosto hacia la cordillera del Himalaya para intentar coronar a finales de septiembre el Manaslu. El pico sería el 10º 8000 en su carrera por conquistar los 14 montes más altos del mundo. 9 8000. La cifra pues es alta, pero realmente es mucho más que 9 8000, ¿no? Porque en ese grupo de los 9, pues afortunadamente están incluidos esos 3 que son especialmente complicados y difíciles, que son el Kanchenjunga, el Annapurna y el K2, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que los que quedan son fáciles, porque ninguna montaña de 8000 metros lo es. La conocida como la montaña del espíritu espera a los aragoneses, que ya saben lo que es quedarse a 60 metros de su objetivo cuando en 2009 se vieron obligados a bajar al campo base desestimando la posibilidad de alcanzar la cima. Esa es la ventaja que tenemos, sabemos cómo es el campo base, sabemos un poco cuáles son las zonas donde hay que apretar un poquito más, donde podemos establecer mejor los campos, y esa es la gran ventaja que se tiene cuando se repite. Aparte que ya moralmente pues vas con más ímpetu, ¿no? La expedición, en la que finalmente no estará Juanito Oyarzábal, establecerá el campo base sobre las superficies que el Monzón y las Nevadas han habilitado, situándose el último a 7500 metros de cara a un ataque final más corto que en ediciones anteriores. Y la idea es establecer 3 campos como hicimos en primavera, pero con objeto de evitar una zona bastante avalanchosa que hay sobre los 6500 metros aproximadamente y hacer un intento de cima un poco más corto. La idea es colocar el campo 3 mucho más alto de lo que hicimos en esa primavera del 2009, ¿no? El ascenso incluirá la grabación de una película sobre la aventura que Javier Pérez se encargará de filmar, cumpliendo con una función divulgativa y comunicativa que Pauner considera fundamental. Su vuelta a casa está prevista para las fiestas del Pilar, fecha para la que el equipo espera tener ya 10 8000 bajo el brazo.